que se dictan en los grados, en los semestres octavo y noveno de riesgo financiero y valoración de empresas. Nuestro primer punto, y simplemente para formar un conocimiento entre todos y que todos estemos hablando el mismo lenguaje, ¿qué son las finanzas? Para definir qué son las finanzas, me gusta definirlas primero como lo que no son, y alguna gente malentiende lo que son las finanzas en la economía, y hay muchas críticas, sobre todo a los economistas, acerca de que nunca le pegan a un pronóstico y que los financieros nunca le pegan a un pronóstico. Pues las personas que hacen estas críticas claramente no entienden cuál es el objetivo de las finanzas y de la economía. Las finanzas y la economía también no son una ciencia, y al no ser una ciencia significa que no son algo exacto, no son verificables y no terminan en la promulgación de leyes como son las ciencias, como la física, por ejemplo. Esto significa, en otros términos, que las finanzas no pueden entregarnos datos ciertos acerca del futuro. Podemos tener análisis acerca del pasado, de lo que ha venido sucediendo con las tendencias, y con esas tendencias tratar de entender y tomar soluciones, tratar de prevenir los riesgos futuros, pero jamás podemos determinar lo que va a pasar en el futuro a ciencia cierta. Tenemos aquí una pequeña gráfica que ilustra eso. En el corto plazo, tanto en la economía como en las finanzas, yo puedo con cierto nivel de certeza determinar qué es lo que va a pasar. Pero cuando nos metemos con el mediano y el largo plazo, nos convertimos en una ciencia o en una herramienta incierta. Es decir, no podemos decir lo que va a suceder en el futuro con las finanzas y con la economía. Las finanzas no son una ciencia exacta. Un ejemplo de eso que siempre les muestro a mis alumnos, este es un trabajo que tuvimos que hacer alguna vez con una finca de flores, en donde el gerente de la finca de flores quería que le dijéramos en cuánto iba a estar la tasa del dólar dentro de un año para que él pudiera sopesar los riesgos de tasa de cambio que tenía. Traté de explicarle de muchas maneras que las finanzas no son una ciencia y por lo tanto yo no podía hacer ese ejercicio, pero él me dijo básicamente: yo le estoy pagando por eso, así que háganlo. Y bueno, lo hice. Esto fue lo que yo le entregué a él para que entendiera lo que yo les acabo de explicar. Lo que le estaba diciendo era que con un 100% de certeza, la tasa de cambio dentro de un año, a partir de julio de 2007, iba a estar entre infinito y cero. Eso. Ahora, ¿de qué le sirve a un empresario eso? Pues de nada. Así que él me dijo: no, venga, pero ajuste un poquitico lo que me está diciendo. Yo le dije: bueno, está bien. Con un 95% de certeza, lo que tenemos en azul, yo le puedo decir que la tasa de cambio va a estar entre 3.700 y 1.700 pesos. Y él me dice: uy, pero 2.000 pesos de diferencia es como mucho. Venga, ajuste un poquitico más sus datos. Lo seguí ajustando hasta que le dije: bueno, únicamente con un 10% de certeza, lo que significa que tengo probabilidades de equivocarme en el 90% de las ocasiones, le puedo decir que la tasa de cambio va a estar más o menos en 2.550 pesos. Lo que yo le estaba diciendo a este empresario de las flores es que yo le puedo decir con toda certeza que dentro de un año la tasa de cambio va a variar, pero no le puedo decir en cuánto. En el corto plazo, como la gráfica que veíamos antes, las tendencias y la volatilidad de los mercados son bastante bajas y yo puedo predecir con un grado de certeza mejor, pero en el largo plazo esto es imposible. Entonces, si las finanzas no son una ciencia, ¿qué son? No son más que la compilación de una cantidad de herramientas, un sistema de herramientas que me permite organizar, analizar y sobre todo me permite tomar decisiones en una empresa. Y no solamente en una empresa, todos nosotros tomamos decisiones como agentes de mercado con base en las finanzas y nuestros flujos de caja futuros. Una gráfica que explica el funcionamiento de las finanzas. Las finanzas no son más que un flujo de caja. Todos los mercados y todas las operaciones financieras se mueven como un flujo de caja. Unas personas a las cuales les sobra liquidez y unas personas que buscan liquidez para invertirla en ciertos proyectos. Estos agentes que buscan liquidez lo que hacen es entregar esa liquidez a las personas que quieren hacer esos proyectos, y cuando estas personas lo reinvierten obtienen cierta rentabilidad que devuelven a su vez a las personas que tienen excesos de liquidez, y el ciclo continúa y se vuelve perfecto.
Ya sabiendo qué son las finanzas, entremos un poquitico más en la complejidad de las finanzas. Los mercados de capitales. Los mercados de capitales son un mecanismo que lo que me ayuda a mí es a llevar esos niveles de liquidez que le están sobrando a los agentes del mercado a las compañías y a los agentes de mercado que necesitan esa liquidez para generar rentabilidades futuras y mejores flujos de caja. Lo que estamos diciendo es que todavía no sirve el grafiquito que acabamos de ver. Eso es un mercado de capitales. Un mercado de capitales donde unos agentes tienen liquidez y otros la buscan para invertirla. Pero eso es el mercado de capitales. Ahora, el mercado de capitales se vuelve complejo debido a que existen una gran cantidad de agentes que interactúan entre ellos. Y la interacción de estos agentes no es tan fácil como en la vida real cuando uno tiene que hacer algún tipo de negociación dentro de la empresa. ¿Qué agentes tenemos? Los emisores de valores, que son los que en un momento dado requieren la liquidez. Los estructuradores de la banca de inversión, los calificadores de riesgo, inversionistas, los colocadores de esas inversiones en el mercado de capitales, la bolsa de valores, que es el mercado en donde se gestionan estos valores, el Registro Nacional de Valores, la superfinanciera y el depósito centralizado de valores en el caso colombiano. Estas tres últimas están regularizadas por el Ministerio y están adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para los que no conocen la Bolsa de Colombia, aquí hay una fotico de la rueda central de negocios. Pero bueno, ¿cómo funciona ese mercado de capitales y cómo son las interacciones entre los agentes? Primero, existe un emisor. Ese emisor lo que busca es tener liquidez. Pensemos en que a ustedes les hace falta plata para comprar un carro y ustedes lo que necesitan es financiarlo. Tendrían, digamos que 3 vías si fueran una empresa para financiar ese automóvil. ¿Cuál sería? Ir a un banco para pedir un crédito. 2, sacar bonos al mercado, bonos de crédito público, bonos de crédito privado, perdón. Y 3, sacar acciones de su compañía. Cualquiera de esas 3 acciones lo que trata de hacer es generar liquidez dentro de la empresa para que ustedes puedan cumplir con esos proyectos que tienen. ¿Qué hace este emisor? Nombra un estructurador de esos proyectos de emisión, es decir, una banca de inversión que lo que me va a ayudar a mí es a determinar cuántas acciones tengo que poner en el mercado, cuál debería ser el precio de esas acciones. ¿Será mejor no sacar acciones sino sacar bonos? ¿O qué otro tipo de estructuración podemos hacer en el mercado para obtener ese tipo de liquidez? Este estructurador, ¿qué hace? Una vez tiene definido cuánto, cómo va a ser esa estructuración y por medio, si es de acciones o de bonos, lo que hace es determinar con un calificador de riesgo cuál es el riesgo implícito de esas operaciones. Es decir, ese calificador de riesgo se va a encargar de decirle al mercado qué tan riesgoso es prestarnos plata a nosotros como empresa. Entonces ustedes habrán escuchado por ahí que existen bonos AAA, AA, BB, C, D, AA+, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace un calificador de riesgo es determinar esa estructuración de acciones y de los bonos, qué riesgo tiene y le pone sus titulitos para que el mercado se entere qué tipo de riesgo tiene nuestra estructuración. El calificador da un concepto acerca de este tipo de acciones y bonos y lo que le dice es al estructurador y al emisor si está de acuerdo con ese tipo de estructuración o si tiene que hacer alguna reforma porque cree que los precios o las cantidades no son suficientes o son demasiado altas para el mercado de acciones o de bonos en Colombia. Una vez eso está listo, lo que se hace es pedir autorización al Registro Nacional de Valores. Es decir, por favor, señores del Ministerio de Hacienda, déjenme a mí inscribir estos valores para que yo los pueda comerciar y que la gente, el público, que es el que se va a encargar de comprar esos valores, sepa que son valores